Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda Loani Anderson y te doy la bienvenida a una sesión más de Déjame contarte. Aquí respondemos a todo tipo de preguntas acerca de la naturaleza humana, nutrición, actividad física, todo lo que nos pueda llevar a vivir una vida más larga y más saludable. Y el día de hoy, viendo que se aproximan los festejos más grandes que hay, por lo menos en América, en otros países es diferente, de los festejos de Día de Muertos, Día de Transición, Halloween, curiosamente, no es un evento social, es un evento religioso que surge en la era antes de Cristo, en la era de los paganos. Y pues el Día de Muertos, que es muy tradicional aquí en México, me imagino que los amigos que nos están viendo de Centro y Sudamérica también tienen sus propios días y pues pueden ponerlo en los comentarios para nosotros todos aprender de esto. La pregunta es, ¿existen los fantasmas? Y vamos a verlo desde una perspectiva personal, de nuestra percepción, de nuestro contexto y desde el punto de vista científico. Entonces ahí el objetivo aquí es que cada quien decida, ¿no? Y si hay para ahí alguna persona que le tiene miedo a los fantasmas o le crea pánico o tiene una fobia, pues pueda tranquilizarse para que lo pueda analizar de una manera un poquito más fría y tomar el control. ¿De dónde surge el concepto o la idea acerca del fantasma? Pues yo creo que toda la vida, toda nuestra existencia, ha sentido curiosidad del ser humano por saber qué es lo que pasa después de la muerte. Podemos pensar, por ejemplo, en los egipcios, ellos tenían bien claro qué es lo que pasaba, por eso hasta se momificaban, porque ellos ya sabían que o iban a pasar a otro nivel o iban a reencarnar. Entonces sus cuerpos, sus órganos estaban totalmente preparados para cuando ellos regresaran. Pero pues ya estamos en una era más moderna, esas creencias pues ya no tanto se apegan a nosotros, entonces, pero sigue existiendo esa duda. Nuestro cerebro le gusta saber para saber qué territorio anda pisando. En particular, ¿existen o no existen los fantasmas? Entonces vamos a verlo, como les acabo de mencionar, desde una perspectiva científica, pero también a nivel de percepciones de absolutamente todo ser humano. ¿De dónde surge la curiosidad por saber acerca de los fantasmas? El miedo, programaciones, perdón. Puede haber infinidad de situaciones, palabras, imágenes, videos que nos pueden implementar en la cabeza el concepto de la existencia de un fantasma, inclusive darle forma. Un fantasma en un país no es igual que en otro país, cada uno de los países tienen su idea y su concepto. Aquí en México, por ejemplo, tenemos a la famosa Llorona o el hombre de la bolsa. Entonces, desde muy chicos es, pórtate bien o duérmete, porque va a venir la Llorona y te va a llevar. Entonces, desde ese entonces nosotros empezamos a formarnos ideas y conceptos acerca de lo que es un fantasma. Entonces, como ese miedo ya no lo metieron, nuestro cerebro empieza a buscar alertas a lo que pudiera ser esto desconocido. Recuerden que nuestro cerebro tiene que saber qué es un ruido, una imagen, algo que vio. ¿Por qué? Porque está conectado con nuestro mecanismo de defensa. El hombre prehistórico, yo les garantizo que ni siquiera pensaba en los fantasmas. ¿Por qué? Porque tenían que preocuparse por un clan, por una tribu, por el frío, por el calor, por tener agua, por tener comida. O sea, sus necesidades eran súper básicas. Entonces no tenían necesidad. En la era moderna, vamos a hablar de la revolución industrial para acá, que es donde hay más registro, se habla de personas que partieron, pero se quedaron con dudas, se quedaron con cosas pendientes por hacer. Entonces, hay toda una historia, toda una formación acerca de la existencia de los fantasmas. Y como les repito, no, un fantasma no es necesariamente el concepto de una sábana blanca, esa fue una creación norteamericana. En Asia, muchos conceptos de fantasmas son personas, pero con piel gris, cabello largo. Un fantasma aquí en México, pues es la Llorona o el hombre del bolsón. Cada país tiene ese concepto que no lo impregna desde muy chicos. Entonces, vamos a pensar
desde la perspectiva científica, ahora, la perspectiva científica no, mi intención no es desmentir a aquellos que creen en la existencia de los fantasmas. Si una persona a mí me dice, Loani, yo creo en fantasmas, yo le creo. ¿Por qué? Porque en su percepción y su contexto es real para esa persona. Y de ninguna manera me voy a burlar o decirle, ay, ¿qué sabes tú o no sabes nada? Simple y sencillamente el tema de hoy lo estamos tocando para abrir un poquito más el panorama. Entonces, uno de los primeros científicos en averiguar o tener interés, porque ese es el punto principal, en tener interés en saber si existe el más allá que pudiera regresar acá en forma de fantasmas, es el doctor Duncan McDouglas. En 1901 él hace un experimento, lamentablemente muy reducido. Fueron pocas las personas, obviamente una situación súper delicada. Entonces, el doctor pide permiso tanto al paciente como a la familia si puede registrar en el momento de su muerte algún cambio. Entonces, ¿qué hace el doctor? El doctor diseña una pesa tamaño grande donde se pueda poner la camilla y toma en consideración desde el peso de la camilla, la temperatura del ambiente, la humedad, los líquidos propios que se pierden cuando uno fallece, inclusive restó al último aliento. Cuando nosotros exhalamos el último aliento, pues se vacían los pulmones, ¿no? Entonces él tomó en consideración absolutamente todos estos factores y determinó, según sus registros, lamentablemente muy pocos, el cuerpo pierde 21 gramos de peso cuando morimos. ¿A qué se le atribuye? No siguió la investigación como para poder determinar qué fue lo que se perdió. Ahora, la intención de este doctor investigador era saber si era un alma, si perdemos algo, nuestra esencia. Si nos ponemos a pensar desde una conceptualización biológica, científica si quieren, toda la información, toda nuestra personalidad, todo lo que somos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nuestras preferencias, la información que compartimos, nuestras reacciones, absolutamente todo no se guarda en un pedazo biológico. Es una información que tiene que estar en constante movimiento. ¿Por qué? Porque constantemente estamos recibiendo información de afuera. Entonces, nuestro cerebro no puede estar estático. Entonces, ahí esa conexión neuronal, esa electricidad, otros le llaman frecuencias. ¿Qué pasa al momento de morir? Se va, se queda. ¿Qué sucede? Entonces, este doctor lo que buscaba era encontrar esa respuesta. Si realmente el cuerpo al morir perdía algo. Él buscaba comprobar si existía el alma o no. Obviamente este mismo experimento en animales, no de una manera muy ética que digamos, y comprobó que en los perritos no hay pérdida de ningún tipo, solo los seres humanos al morir pierden 21 gramos. ¿Es evidencia conclusiva que tenemos alma? No, lamentablemente, porque fue sumamente limitado el grupo de personas con los que pudo hacer este experimento. Pero ya en 1900, con la ciencia se buscaba la evidencia si existía o no existía algo más allá. Bueno, con eso nos dimos cuenta que 1901, aunque no se publicó hasta 1907, hubo una búsqueda de evidencia científica, pero hasta ese punto ni sí ni no. Entonces vámonos con la parte humana, con la parte propia de cada uno, nuestras percepciones y nuestros contextos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos estado buscando, de nuevo, como seres humanos, nuestro cerebro no le gusta quedarse con la duda, no le gusta no saber qué va a suceder o cuál es mi enfoque, porque pues de nuevo tenemos un cerebro sumamente primitivo. Entonces, las personas buscaron, inclusive salió un juego, pero se buscaba comunicarse con el más allá, con mediums, con personas que hablaban con los muertos o que decían que podían tener comunicación. Obviamente, pues ellos no veían a los fantasmas.
el medium o la persona que puede hablar con los espíritus o los fantasmas dice que percibe, que lo siente más que verlo. Y otra forma que se buscaba saber más allá, o que había en el más allá, es la Ouija. Sí, la Ouija que todo el mundo le achaca y dice y qué miedo, y la Ouija, lamentablemente la Ouija es un juego de mesa creado por la empresa de los Parker Brothers a finales de 1800, principios de 1900, inclusive trae una serie de instrucciones. Ahora, como evidencia científica se incluye que hay, no, ahorita no recuerdo el nombre, pero nosotros tenemos la capacidad, a lo mejor a nivel inconsciente, no lo hacemos intencional, pero nosotros movemos el corazoncito invertido sobre la Ouija buscando una respuesta que a lo mejor satisfaga algo que ya conocemos. Entonces, me va a amar el resto de sus días. Y sin intención, mis dedos inmediatamente empiezan a empujarlo hacia el sí. ¿Por qué sucede esto? Aún no se sabe. Entonces, tomar en consideración la cuestión de la Ouija. No es del diablo, no es de Satanás, es simple y sencillamente un juego. Que hay personas que lo utilizan para canalizar lo que ellos dicen que hacen, ese es otro asunto. Pero comprar una Ouija o tener una Ouija en la casa es simple y sencillamente estar con la mentalidad de que es un juego. Vamos a volver ahora sí a lo que nos atañe a nosotros. Existe no es una condición ni es un síndrome, sucede eventualmente, se llama pareidolia. Si lo pronuncié mal, y me disculpa, lo voy a poner el nombre correcto en los comentarios. La pareidolia es cuando nuestro cerebro, obviamente buscando una respuesta a qué es lo que hay y qué es lo que no hay, o percibe algo que desconocemos y le busca un igual de la información que ya traemos dentro del cerebro. Hay muchos casos, por ejemplo, que se ven imágenes de un Cristo o la cara de un perrito en un pan tostado. Hay mucho de este tipo de situación y es precisamente eso, la pareidolia. Nuestro cerebro tiene que saber, tiene que poder identificar aquello que no conoce. Y lo mismo puede estar sucediendo con la cuestión de ver fantasmas, ¿no? De nuevo, repito, si alguien asegura que los ve, yo lo voy a creer y se los voy a respetar porque es su percepción. Yo no voy a comprender su percepción, entonces no le voy a faltar al respeto por eso. Pero sí tomar en consideración cuando nosotros estamos en casa, de repente vemos una sombra, una figura y si nos empezamos a imaginar que es una cara, un cuerpo, vamos a tomar en consideración esto de la pareidolia. Se hablaban de rostros humanos en la luna. Hay miles de ejemplos para aquellos que son papás o tutores o tíos, tías, con niños chiquitos que se acuestan en el jardín a ver las nubes y ahí pueden empezar a encontrar formas. Eso es pareidolia. Es muy, muy natural, no es anormal, no estamos enfermos, es natural. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro busca encontrar un entendimiento. ¿Qué es? Esto no lo conozco, ¿qué es? Entonces va a equiparar las imágenes. Para concluir, hay 3 puntos que la ciencia determina de por qué sí podemos ver fantasmas. Y uno es la sugestión. Vamos a ir a esta casa, vamos a ir a las 12 de la noche porque hay mucha actividad paranormal, hay fantasmas y se nos puede manifestar. Entonces uno ya va con la predisposición. Escuchamos algo ruido, vemos la sombra que hace la rama de un árbol y vamos a voltear luego y vamos a decir es un fantasma. ¿Por qué? Porque ya estamos predispuestos. Igual que cuando nos hacen de niños, que nos dicen, pórtate bien o te va a llevar la llorona. Entonces nosotros nos imaginamos este monstruo horrible, horrible, horrible. Entonces estamos predisponiendo, ¿por qué? Porque ya hubo una sugestión. El segundo punto son los campos electromagnéticos y el infrasonido. Los campos electromagnéticos están en este planeta, lo rodean, todo lo tiene, todo tiene una frecuencia, todo tiene movimiento. Entonces, muchas veces hay áreas donde se concentra y como nuestras percepciones no solo se limitan a lo que vemos, a lo que escuchamos, probamos, olemos o tocamos, nuestro cuerpo, nuestros órganos pueden percibir estos movimientos y nos asustan. Y se nos eriza la piel de los brazos y del cuello y qué pasa y
no es precisamente que sea un fantasma, es un movimiento natural en la Tierra, un acomodo como las placas tectónicas que hemos platicado en otros programas. Y nuestro cuerpo interno, vamos a decir, es el que lo percibe y no le encontramos ni punto final ni principio, ¿no? El infrasonido es el sonido que nosotros a nivel consciente, vamos a decir, no lo escuchamos, pero ahí está. Para aquellos que no han escuchado esta conversación, lo que nosotros oímos realmente no lo escuchamos con el oído, lo escuchamos con el cerebro. ¿Qué pasa? Que esa frecuencia de esa palabra o de ese sonido entra por el canal auditivo y el cerebro es el que se encarga de traducirlo. Hace la traducción, pero hay sonidos que nuestro oído no capta, pero nuestro cerebro sí. Entonces el cerebro le toca haber escuchado un ruido y no tiene una imagen, no tiene un tacto, un gusto con qué equipararlo. Entonces declara que es algo desconocido. Entonces el infrasonido también nos puede provocar estas reacciones físicas y nosotros por programaciones lo atribuimos a que es un fantasma. Falta uno más, los alucinógenos y los tóxicos. Y esto es un ejemplo súper claro de qué pasó en Salem, en Estados Unidos, en Salem, Massachusetts. Hubo unos disturbios, se habla ahora de que a lo mejor eran cuestiones políticas, etcétera. A muchas mujeres, inclusive a hombres, se les acusó de ser brujas. ¿Por qué? Porque empezaron niños o personas jóvenes al principio, después otros adultos se vieron involucrados, a tener convulsiones, a decir que veían fantasmas, que veían al diablo. Entonces, en aquel entonces, pues nadie sabía de qué se trataba, no podían ver, no escuchaban, no sabían. Entonces lo atribuyeron al mal. Pero resulta que con los estudios que se hacen recientemente, el tipo de trigo, si no me equivoco, que usaban, lo guardaban durante el invierno para poder, pues, utilizarlo, y resulta que ese trigo desarrollaba un hongo, y este hongo causaba alucinaciones, tanto visuales como de oído, y las convulsiones físicas. Entonces, amigos, aquí nos damos cuenta que entre lo que nosotros percibimos y lo que dice la ciencia, la respuesta a la pregunta es, ¿existen los fantasmas? Ni nosotros ni la ciencia puede decir si sí o si no. Sigue en el aire. Lo que podemos hacer nosotros como población normal es invitar a los científicos a que busquen evidencia de que no existen o de que sí existen. Lo vamos a dejar a criterio de cada quien. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche, amigos, y nos vemos la próxima semana.